Dicho esto, Vygotsky va en esta misma línea, ¿sí? De entender lo complejo a partir de fenómenos elementales, si se quiere, ¿sí? Y en este caso, él concretamente lo que propone su psicología viene a ser la síntesis, ¿sí? Entre dos psicologías conocidas. Una más bien que ya vimos, que tiene que ver con el conductismo, pero concreta, no en términos de Watson, ¿sí? Y de los avances que se hicieron, sino más bien él lo toma directamente desde Pavlov. ¿Se acuerdan del Pavlov? Buenísimo. Sí, el de los perritos. El de los perros, ¿sí? ¿Se acuerdan que, bueno, él básicamente plantea la asociación entre estímulos, uno artificial con otro, perdón, uno neutral, sí, o artificial, con otro que ya era natural, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y él trata de explicar, él era fisiólogo, pero trata de explicar a partir de esto muchas conductas animales, y vimos que después el conductismo de la mano de Watson y demás lo aplican a los humanos y tratan de explicar toda la conducta, ¿sí? Eh, Bueno, Vygotsky va a decir, sí, esto está muy bien, sí, está bárbaro, ¿no? Yo no digo que esté mal, pero no puede explicarlo todo. De hecho, es un error tratar de explicar todo con esto. ¿Mm? Explica, a ver, las conductas, si se quiere, naturales, que no tienen que ver con lo social. Definimos como natural lo opuesto a lo social, ¿sí? Cuando hablamos de social en términos de Vygotsky, nos referimos a las relaciones entre otros seres humanos, ¿sí? Con otros seres humanos. Si viviéramos totalmente aislados, diríamos que vivimos en estado de naturaleza, pero no es el caso. En otras disciplinas lo leen de otra manera, pero en este caso nos referimos a eso. Con lo cual él va a decir, bueno, sí, hay toda una psicología que explica muy bien los principios básicos elementales o lo que él llama la línea natural. Eso está muy bien, pero hay otra psicología que en ese momento estaba totalmente dividida, que tenía que ver más con el idealismo, tenía que ver más con el mentalismo, ¿sí? Con la idea de entender la mente o las funciones psicológicas como algo separado, ¿sí? De las funciones naturales. Terminaba siendo filosofía o más cerca de la sociología, ¿sí? En términos de la mente. Con lo cual dice, bueno, esto también está muy bien, pero vamos a tratar de unirlo. Entonces su preocupación o su pregunta de base es, mejor dicho, su preocupación es, ¿cómo puedo unir estas dos corrientes de psicología? ¿Sí? Bueno, entonces él denominó a este problema, lo operativizó diciendo, bueno, ¿cómo podemos pasar de estados, ¿sí? De los estados elementales, de los estados psicológicos elementales a los estados psicológicos superiores, ¿sí? De vuelta, una pregunta en términos de proceso, de progreso, igual que Piaget. ¿Se acuerdan que Piaget preguntaba cómo podemos pasar de un estado de conocimiento menor a uno mayor? Bueno, Vygotsky, usando la misma metodología, porque también le interesa el proceso, se plantea la pregunta un poco distinta que tiene que ver con sus preocupaciones. Bueno, ¿cómo podemos pasar de las funciones psicológicas básicas, por ejemplo, percepción, memoria totalmente en cuanto a la retención, ¿sí? Pensamiento básico, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos pasar a formas más elaboradas de conocimiento? ¿Sí? Por ejemplo, el pensamiento científico, el razonamiento también combinatorio y demás, entraría acá. ¿Sí? Pero además, ¿cómo podemos pasar a funciones psicológicas superiores en donde la memoria se amplía? Bueno, un poco para poder entender la pregunta, tenemos que ir ya a anticiparnos a la respuesta de Vygotsky. Bueno, Vygotsky dice, esto lo podemos hacer por medio de signos, ¿sí? Por medio de ayudas o herramientas, ¿sí? ¿Esto recuerdan algo que habíamos hablado? Creo que sí, algo de que yo anoté, pero no sé si lo anoté bien, de la ¿Sí? acción motriz y que esa acción tiene una señal y que también esto de poder como acumular te sirve, no sé, por ejemplo, creo que los elementos son como una extensión de tu memoria biológica, entonces te ayudan a continuar con ese conocimiento. Exactamente, él lo llama prótesis sociales en un inicio. Pero sí,
básicamente va en esa dirección, ¿sí? Con lo cual, ¿cuándo pasamos entonces, para responder a la pregunta, de un estado, cuándo pasamos de las funciones psicológicas elementales a las superiores? Y bueno, cuando empezamos a usar herramientas sociales, para decirlo en términos generales. Bueno, estas herramientas sociales, recordemos que él estaba en Rusia, estaba en 1920, tenía influencia del marxismo, ¿sí? Y tenía la idea esta, bueno, de que la herramienta era lo central, por lo menos en la vida del trabajador, y si entendemos que esa era una de las dos clases determinantes en la organización de la humanidad, bueno, las herramientas son centrales, ¿sí? Entonces dice, bueno, de la misma manera que al trabajador le sirve una herramienta para mejorar, para cambiar totalmente su manera de producir y de trabajar, nosotros también usamos una herramienta en términos mentales, que es el signo, ¿sí? El signo es todo aquello que me representa otra cosa, que me redirige. Hoy lo podemos pensar, a ver, en ese momento de hecho él usó una metáfora de las telecomunicaciones, pero hoy yo le digo en términos de redirección, bueno, una antena redirige una señal, ¿sí? Hoy por hoy tenemos Wi-Fi, tenemos internet, gracias a que hay antenas en todo el mundo. Alguno puede hacer alguna corrección si es la palabra antena o no, pero la idea de señal que rebota en distintos lugares está vigente hoy, ¿sí? Y eso cambia dramáticamente la comunicación, ¿sí? Bueno, en ese momento lo que dice, y en ejemplos que les di, bueno, mi acción de intentar tomar algo funciona como una señal para otro, ¿sí? En donde otro termina haciendo la acción que yo no pude. Es decir, yo le envié la señal al otro, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, rebotó mi intención en el otro, la intención motriz, ¿no? Y va en ese sentido. Eso cambia dramáticamente las cosas. Uno desde la biología, ¿sí? Y por ahí su profesor de biología va a ser mucho más preciso, ¿sí? O profesor de biología, ¿sí? Bueno, y va a decir, bueno, cómo la comunicación en los seres humanos es dramáticamente distinta a la que hay en otros animales, que obviamente las hay, ¿sí? Pero en nuestro caso está la complejidad que, bueno, nos permite cierta plasticidad sobre el mundo y nos permite ir progresando, nos permite organizarnos más. Yo en algún momento les mencionaba, y ustedes asentían, así que más o menos debemos ir en la misma línea, que en cuanto a la evolución biológica, de hecho Vygotsky también lo señala, cuando los seres humanos, los seres humanos pudieron empezar a usar herramientas, hubo un cambio dramático, ¿sí? En cuanto a su progreso, ¿sí? En cuanto, por ejemplo, no recuerdo bien si el Homo erectus pasó al Homo sapiens cuando empezó a usar herramientas como no sé, cuestiones de piedra y demás, ¿sí? Obviamente, sus profesores en otras disciplinas van a tener más precisión, pero bueno, me refiero a la capacidad de usar herramientas, reorganiza toda la sociedad, y eso no es menor, eso es central, ¿sí? Eso es lo que hace la diferencia en cuanto al desarrollo psicológico en nuestro caso, pero la organización social en general también es válido. Con lo cual, Vygotsky va a rescatar la idea del signo como mediación, ¿sí? Como aquello que está en el medio de la acción. Habíamos dicho que a Vygotsky a Piaget no reparó en esto. Dudo que si se lo hubieran planteado lo negara, pero en todo caso no reparó en esto. ¿Mm? Con lo cual él diseñaba los experimentos con otras personas, había otros, hay adultos, pero no puntualizó cómo estos intervenían en el desarrollo o en el aprendizaje, ¿sí? En todo caso, bueno, pueden ayudar, o pueden ayudar más, o pueden ayudar menos, pueden ser facilitadores u obstaculizadores, ¿sí? Pero no en cuanto a la relación como mediador, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Genial, buenísimo. ¿Cómo venimos con el tiempo? Bueno, ya nos falta mucho. Así que bueno, vamos a ver, en la próxima vamos a ver, voy a ver si encuentro algunos videos, tampoco hay muchos videos sobre Vygotsky, sobre los experimentos, a diferencia de los que hacía Piaget, los que hacía Piaget era un poquito más fácil. Pero bueno, pero en general quiero que se entienda la idea, ¿sí? De que hay algo que se llama signo, que está en el medio y que tiene efectos sobre nuestro psiquismo, ¿sí? Es decir, no vamos a reorganizar totalmente. Yo hace un rato les hablaba de multitareas. Bueno, esto, ¿sí? Es, además de ser el ejemplo que siempre doy, pero bueno, es
aquello que media, ¿sí? A la hora de cambiar mi manera de pensar, mi memoria, ¿sí? Concretamente para decir mi manera de pensar, mi pensamiento. Ya no pienso en términos tan lineales, sino que esto me permite interconectar ideas todo el tiempo, entonces voy a pensar más en términos de red, ¿sí? Es lo que le dije, se llama multitarea. No sé si en inglés es multitasking o cómo, pero bueno, no quiero también decirlo porque ustedes saben mucho más de inglés que yo, así que por ahí lo digo mal. Pero no, va más o menos por ese lado, ¿sí? Con lo cual, no cualquiera, hay elementos en la sociedad que reorganizan toda la manera de pensar. Y en términos de Vygotsky va a decir, bueno, el sujeto se reorganiza a sí mismo, parecido como decía Piaget. El signo, ¿sí? A diferencia de la herramienta que está dirigida hacia el exterior, ¿sí? Porque con una pala puedo mover tierra, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, el signo está dirigido hacia el interior del sujeto, con lo cual, y si va a reorganizar todo, vamos a hablar de que el proceso central es la internalización, ¿sí? A diferencia de Piaget, que planteaba la equilibración como proceso central. Él va a decir, no, es la internalización. Y va a decir a su vez, como corolario de esto, bueno, si lo central es el signo y está afuera y modifica al sujeto al interiorizarlo, bueno, en primer lugar esa interiorización no es una copia fiel del exterior, sino que es una reconstrucción, y en ese sentido también va en la línea de Piaget. Uno no copia tal cual lo que ve en la realidad, sino que interioriza esas cosas, pero la vas reconstruyendo con cierto orden. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, entonces, toda función psicológica o toda acción psicológica se forma dos veces, ¿sí? Primero en el exterior y luego en el interior. Esto es lo que, de hecho lo van a ver, si lo googlean o en los textos, ley de doble formación de los procesos psicológicos superiores. Toda acción se forma dos veces. En el chico, primero en la acción en sí y luego cuando reflexiona sobre la acción. ¿Sí? Esto no te sé, es muy parecido también, si se quiere buscar, a la idea de operatividad en Piaget, ¿no? Las acciones que primero serán motrices, luego se pueden hacer mentalmente. ¿Sí? No vamos a decir que son equivalentes, pero sí la línea de pensamiento va por el mismo lado. Así que hasta ahora ya vamos viendo algunas similitudes. Después la vamos a puntualizar y como en la próxima clase, ¿sí? La vamos a puntualizar bien, qué es lo que dijeron los críticos oficiales, ¿sí? Qué es lo que dijeron los defensores oficiales, y bueno, qué efectos tuvo en la actualidad y cómo lo podemos seguir relacionando con los temas que vienen, ¿sí? Así que bueno, listo por hoy. ¿Alguna duda? Sí, Octavio. No, lo que te quería preguntar antes que nada, Lucas, Sí. era para confirmar, pero, eh, ¿cómo se dice? Toda acción psicológica entonces se forma afuera cuando se desarrolla y se forma adentro cuando la procesa el niño o la niña. Sí, dice sí, toda función psicológica superior se forma dos veces. Primero en la acción en sí, ¿sí? Que pasa Ujú. con otra persona. Para lo interesante acá y lo importante, más allá de las palabras que usemos, es que la acción esa no es solo, no es aislado. No es como Piaget, que no le interesaba si el niño podía o no cambiar el agua con otro o solo. Bueno, para Vygotsky no, siempre es con otro. ¿Sí? En la medida en que pueda hacer esa relación con otros, luego la va a interiorizar y la va a reconstruir en su mente. Y la acción va a tener un cambio significativo en función de lo que experimentó, ¿no? Y en el caso que dábamos del chico que quiere agarrar, bueno, ya la acción no va dirigida al objeto, sino para la próxima va a ir dirigida a una persona, y esa persona le va a alcanzar el objeto. Con lo cual hubo un cambio total en cuanto a la finalidad de la acción. ¿Sí? Sí, Así que perfecto, si se gracias. entiende eso, genial. No va, y acá tengo que aclararlo, no es que va totalmente en la dirección de un ambientalismo extremo, como diría con el conductismo y demás, que todo lo que pasa afuera, entonces lo podemos interiorizar y listo. ¿Sí? Nos modifican del exterior. No, no, no. El exterior tiene su peso, notablemente, ¿sí? En Vygotsky, pero a su vez va a haber una reconstrucción interior, que puede ser fiel o no a lo que pasó, ¿no? ¿Se entiende? Genial. Buenísimo. Así que, bueno, si no hay ninguna duda, nos vemos la próxima.